No sé. Ahí está, ahora sí. Muy bien, chicos. Esta llamada se está grabando. Muy bien, entonces vamos a empezar ya, chicos. A ver, aquí tenemos como introducción, un poco para explorar sus conocimientos previos de ustedes, la imagen 1 y la imagen 2. La pregunta dice, ¿a qué personaje observamos en la imagen número 1? ¿Quién será este señor? ¿Alguna vez los han visto por ahí en algún retrato, en un, digamos, un monumento? No lo sé. ¿Tienen idea de quién es ese señor que vemos acá? ¿Alguno de ustedes se les ocurre por ahí? Chicos. ¿Tienen idea? ¿Algo pasa con ustedes, chicos, que les han asustado? Antes de mi curso, ¿qué curso han tenido? Antes de comunicación, ¿qué les ha tocado? Matemática. Ah, matemática. Gracias, Mónica. ¿Algo les pasó ahí en matemática? ¿Les han asustado? ¿No quieren hablar? Ricardo Palma. Ah, por ahí, cerquita, cerquita. Cerquita, Ricardo. Era su compadre, su amigo de Ricardo Palma. José Carlos María Manuel González Prada. Muy bien, es Manuel González Prada. También es parecido a Mariátegui, ¿no? Pero ese señor... Es del FOMO, profesor. Ajá, este es el señor Manuel González Prada. Se dice que Manuel González Prada fue el hombre más culto del Perú en el siglo XIX, el hombre más culto. Chicos? Bien. Luego dice, ¿a qué etapa de la literatura pertenece Manuel González Prada? ¿Qué literatura vamos a desarrollar hoy día? ¿Qué movimiento literario? ¿Recuerdan? ¿Romancismo o realismo? El realismo peruano. Muy bien, Yomaira. El realismo peruano. ¿Sí? Realismo. Correcto, el realismo. ¿Qué observas en la imagen número 2? ¿Qué dice en la número 2? Quizás no lo pueden ver, lo voy a leer, ¿ya? Dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Luego dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. A ver esta frase, queridos estudiantes, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Crees que esta frase podemos usar en la actualidad? Sus comentarios, a ver. ¿Qué dicen? Es una de las frases de don Manuel González Prada. Don González Prada decía, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. La pregunta es, ¿crees que en la actualidad podemos usar esa frase o ya pasó a desuso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo usamos o lo descartamos esa frase? A ver, Mónica, dime, hija. Profesor, yo creo que los dos somos valiosos porque el viejo es para las experiencias y el nuevo, el joven es para que lo haga, si no puede el antiguo. Muy bien, gracias, Mónica, gracias, hija. Correcto. Esto un poco vamos a dilucidar al final de nuestra clase, un poco para comprender por qué González Prada dijo eso, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Muy bien, Mónica. Vamos, chicos. Hablando entonces del realismo peruano, recuerden que realismo es igual a objetividad. Cuando decimos objetividad, a todo lo que se puede ver. Si ustedes, por ejemplo, en la ciudad donde ustedes viven, y yo les puedo decir, chicos, para la próxima clase me van a escribir un ensayo de su localidad, entonces tú vas a escribir de lo que vas a observar, ¿no? Entonces, el realismo tiene la característica de ser objetivo. Y hemos indicado que surge en Francia en el siglo XIX, ¿no? Como definición vamos a indicar que el realismo como movimiento literario surge en Francia. Esto no te olvides como parte de tu cultura general. Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Cuando decimos ideas científicas del siglo XIX, se vincula, recordemos que en Francia en el siglo XIX surgió, por ejemplo, el positivismo. El positivismo fue un movimiento filosófico, ¿no? Un movimiento filosófico que decía que todo
todo el conocimiento debe basarse en la experiencia, en la demostración. Y los positivistas apostaban por un conocimiento posteriori, o sea, un conocimiento demostrado. Y negaban todo el conocimiento a priori, o sea, un conocimiento subjetivo de hipótesis, ¿no? De hipótesis. Ese tipo de conocimiento los positivistas rechazaron. Asimismo, en esta etapa, en esta época, en Francia va a surgir o aparecer un gran personaje que se llamaba Charles Darwin. Darwin escribió un libro que se llama El origen de las especies. En ese libro, Darwin hace connotar de que nosotros los seres humanos provenimos o hemos derivado del mono. En ese libro lo explica. Y que lo que dice Darwin, de que el primer, bueno, fue el homo, el mono, disculpen, el mono, que era un tipo cuadrúpedo, no, un mono es un cuadrúpedo, y que de pronto ese mono cuadrúpedo se convirtió en un bípedo. Cuando decimos bípedo, con 2 pies, ese medio erecto, ¿no? Ya medio, pero ya no con 4 patas, sino con 2. Y se dice que ese bípedo, ese medio mono, medio hombre, empezó a desarrollar su mano y al desarrollar su mano desarrolló el pensamiento, ¿no? Y al desarrollar el pensamiento ese mono se convirtió en famoso Homo habilis. Primero fue Homo erectus, hombre erecto de 2 patas, luego fue Homo habilis, el hombre hábil, y ya podía cazar animales, coger vegetales para poder alimentarse. Y luego vino el Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens. Y luego el Homo sapiens sapiens, ahora somos Homo sapiens sapiens. Pero esa es una postura, ¿no? En este caso, Charles Darwin. O sea, con eso no quiero decir que ustedes crean en esa teoría. Ustedes son libres de elegir. Es la teoría atea materialista, ¿no? En la cual niega la existencia de Dios. Y los que somos creyentes decimos, pues, que nosotros provenimos de Dios, de la teoría creacionista de Adán y Eva, ¿no? Bien. En nuestro país, en esa época, chicos, surge, en este caso, a fines de la guerra con Chile. ¿Sí? Cuando se desarrolla la guerra con Chile, ahí se desarrolla el realismo. Y en esta etapa se va a vivir también una etapa de reconstrucción nacional. O sea, después de la guerra con Chile, el declive que nos ocasionó la guerra, va a haber una etapa de reconstrucción nacional. ¿Qué más? Va a existir una crítica social. Sobre todo, esa crítica social va a ser encaminado hacia los limeños. Ojo, hacia los limeños. ¿Por qué, profesor? Dirán ustedes, quizás algunos de ustedes son de Lima. Porque los limeños no supieron defender ni siquiera el Perú, menos pues a su propia ciudad que fue Lima. Recuerden que la última batalla con Chile y Perú fue la batalla de Miraflores, y como decíamos la clase pasada, quienes defendieron Lima fueron los provincianos. Y los limeños se escondieron como gallinitas debajo de sus mesitas. En decir, ojo, en honor a la verdad, no va a empezar el profe está burlándose, no, es así. La historia nos dice que fue así. Bien, ¿qué más? Defensa del indígena, campesino y el obrero. Es decir, en esta etapa, los realistas van a defender al hombre indígena. ¿Por qué el hombre indígena? Porque ese hombre indígena fue el que puso el pecho para defender la soberanía nacional. Es decir, los indígenas, los campesinos, los obreros defendieron sin armamento, sin preparación militar, solamente por amor patriótico a nuestro país. Hasta Lima fueron a defender. En esta etapa se va a dar, obviamente desde antes, en este caso desde la época republicana, se da pues ya esta famosa corrupción, ¿no? La corrupción moral. Y obviamente económica, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? El realismo peruano expresa los temas concretos de realidad cotidiana, el nacionalismo peruano, ¿no? Temas cotidianos. Y los temas cotidianos, ya hemos visto en este punto, hemos indicado, fue la guerra con Chile, ¿no? Ese fue el tema cotidiano. Bien.
¿Qué características tiene el realismo en nuestro país? ¿No? Recuerden que el realismo prima la razón sobre la pasión, sobre los sentimientos. Es la característica fundamental. Pero en nuestro país, básicamente, es la oposición al romanticismo. Es el realismo se va a oponer al romanticismo. Rechazo al tono intimista, ¿no? Rechazo a lo pasado y a lo exótico que desarrollábamos Salaberry, don Ricardo Palma, etc. Hace referencia a temas sociales, obviamente. Temas sociales como la guerra con Chile, ¿no? ¿Qué más? Se escribe sobre situaciones contemporáneas, lo que acontecía en ese momento en nuestro país. Encontramos también la preocupación por la renovación del país, ¿no? ¿Qué más? Propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, chicos. Y aquí surge, pues, el nacionalismo agresivo. Cuando decimos nacionalismo, González Prada, pues, criticó así acremente a los políticos, a los militares y a la clase gobernante de nuestro país, a los aristócratas que estaban en Lima, y puso en boga, ensalzó al hombre indígena, al campesino, al obrero. Vamos a ver los representantes del realismo peruano. Tenemos a Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, escritor seguramente uno de los más importantes del realismo peruano. Tenemos a Clorinda Mato de Turner con su obra Avecinido, ¿sí? Tenemos Mercedes Cabello de Carbonera, El Conspirador. Abelardo Gamarra con su obra 100 años de vida perdularia. María Nieves y Bustamante con Jorge, el hijo del pueblo. Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos y Amalia Puga de Lozada, La felicidad. Como puedes ver acá, querido estudiante, hay más mujeres. Una etapa en la que las mujeres van a plasmar también sus escritos. Bien, vamos a platicar de Manuel González Prada. Manuel González Prada, para muchos lo llamaban el apóstol de la muerte, ¿no? Y otros lo decían el sibarita. Tenía dos apelativos, el apóstol de la muerte y el sibarita. ¿Y por qué? Porque González Prada era pues un tipo seguramente el más odiado de nuestro país en el siglo XIX. Le odiaron mucho, sobre todo no el pueblo, sino los militares, los políticos, los que le tuvieron odio, fobia a González Prada porque les dijo sus verdades, ¿no? En función a González Prada, podemos indicar que se le considera padre del pensamiento, del nuevo pensamiento social peruano. Es decir, González Prada es el precursor del socialismo peruano, que más adelante, años después, va a fundar José Carlos Mariátegui. Luego, otra característica, fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Aquí sí nos va a desnudar González Prada, va a decir a los gobernantes, a los políticos, ¿por qué perdimos la guerra con Chile? ¿No? Lo va a sustentar. Ahora, no solamente escribió ensayos, sino también escribió poesías, y su poesía básicamente es tierna y de gran fuerza expresiva. Y el campo literario es considerado el precursor del modernismo peruano. Ahora, las obras que escribió González Prada sobre todo destacan entre ensayo y poesía, ¿ya? Ensayo, Páginas Libres, Horas de lucha, Bajo el oprobio, Figuras y figurones. En poesía, Exóticas, Baladas peruanas, Minúscula, Libertarias, Grafitos. Aquí destaca Exóticas como su mejor poema, su mejor poemario. Y ensayo, obviamente, su mejor obra es Páginas Libres y Horas de lucha. Chicos, a ver, pregunto, ¿páginas se escribe con J o con G? Con G. Ajá, Con bien, G, claro. Páginas se escribe con G. Ojo, acá, llevando tilde la A. muy bien, correcto. Es correcto, ¿no? Páginas se escribe con G, pero González Prada, ojo, a mí me enseñaron cuando estaba en el colegio, el profesor nos dijo, bueno, González Prada se equivocó y le puso J en reemplazo de la G. Pero no se equivocó. González Prada era el hombre más culto del siglo XIX
Y jamás se pudo haber equivocado en el título de su libro, en lo más importante. Serán, profe, ¿y cuál es el sustento? El sustento es que González Prada decía o rechazaba todo lo que venía de España. Es más, él propuso que nosotros los hispanoamericanos tengamos nuestra propia norma. Recuerden que la norma viene de la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, cuya sede está en España. Y la RAE es la que nos va a dar las directrices que, por ejemplo, la palabra páginas lleva tilde porque es una palabra esdrújula, ¿no? Y todas las esdrújulas llevan tilde. Es la norma, lo establece la RAE. Y nosotros como usuarios de la lengua tenemos que cumplir esas reglas. Si no cumplimos, simplemente la sociedad nos objeta. Entonces González Prada decía que ¿por qué tenemos que hacer caso a los españoles, ¿no? Nosotros los hispanoamericanos podemos crear nuestra propia norma. Y él apostaba que debemos reemplazar la J en reemplazo de la G en sonidos fuertes. También decía que se puede poner tilde a la preposición a. Es decir, quiso reformar algunas palabras, ¿no? Algunos términos de la RAE. Esa fue la razón, no fue por ignorancia ni por otro motivo. Chicos? Bien. González Prada, en este libro, en Páginas Libres, básicamente va a desarrollar su prédica, ¿no? Su prédica antichilena, obviamente, y también su prédica contra los gobernantes. Bueno, hay que entender que cuando el Perú empezó la guerra con Chile, hubo un presidente peruano, que se llevó, bueno, se fue con el propósito de comprar armamentos a Francia. Se supone que iba a comprar, pues, armamentos modernos. Se llevó lingotes de oro y se llevó dinero. Y este sinvergüenza, fíjense, es el tipo de gobernantes que siempre hemos tenido. Este sinvergüenza nunca regresó. Se quedó con todo el dinero. No compró ni una sola arma. Y ese señor debería haber sido fusilado por traición, y alta traición, porque traicionó a nuestro país. Y así fue, y así ha sido, queridos estudiantes. Entonces un poco tenemos que tener una mirada más objetiva de lo que ha pasado en nuestro país desde la época republicana, seguramente hasta ahora. Ahora, en Páginas Libres, González Prada, que lo va a pronunciar en los teatros de Lima, después de la guerra con Chile, en el Teatro Politeama, en el Teatro Olimpio, en el Teatro Atenea, va a hacer su prédica, va a hacer su discurso contra estos gobernantes, contra los limeños y contra los chilenos. Por ejemplo, ¿qué decía González Prada en el discurso en el Politeama? Decía así: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ese discurso lo desarrolló, reitero, en Politeama. Fue leído por un escolar cuando hacía campaña por fondos para el rescate de Tacna y Arica. Ya saben que Tacna se quedó con el Perú y Arica se fue con Chile, ¿no? En esta parte del discurso, como puedes notar, querido estudiante, González Prada dice esto, ¿no? Que las causas de nuestro fracaso con la guerra con Chile fueron esto. Las armas del enemigo fueron, dice, nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esa fue la causa de nuestro fracaso. Nuestra ignorancia, porque saben muy bien que los peruanos, y hemos indicado que los indígenas, campesinos, simplemente fueron a la guerra por amor a la patria, sin ningún tipo de preparación militar. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes saben cómo le llaman a los de Huánuco, los huanuqueños? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo les dice a los huanuqueños? Hay un grupo incluso de música andina de Huánuco que tienen nombre de ese apelativo.
¿Tienen idea cómo se les llama a los de Huánuco? Chicos, chicas, ¿no tienen idea? No, profesor. No, ya. Caballeros de León de Huánuco, profesor. Sí, la ciudad de los leones, ¿no? Sí, por ahí va. Pero hay otro apelativo que le pusieron los de Huánuco. Lo decían Pata Amarilla. Y hay un grupo que se llama Pata María, se han escuchado seguro. ¿Por qué le decían los de Huánuco Pata María? Se dice que en la guerra con Chile, los campesinos huanuqueños, sus esposas les tejieron unas hojotas, o sea, unas medias, hasta la rodilla de color amarillo. Y los chilenos cuando miraban a estos huanuqueños que iban a la guerra, decían, ahí vienen las patas amarillas. Y se quedaron con ese apelativo de pata amarilla, que provenían campesinos de Huánuco que iban a defender Lima, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que los chilenos nos derrotaron primero por la vía marítima y luego por la vía terrestre. Es más, pasaron por aquí, por Huaraz también pasaron. Y por ahí tenemos algunos datos, por ejemplo, que al pasar estos sinvergüenzos, pues abusaban de las personas, ¿no? Por lo común, saqueaban, robaban y violaban. Y lamentablemente tenemos algunos por ahí, algunos denominaciones de los apellidos que son de origen chileno. Por ejemplo, acá, seguramente eso pasa por varios lugares de nuestro país. Cuando pasaron por acá estos chilenos, abusaban a muchas mujeres. Y otras veces las mujeres estaban pues, en su periodo fértil y quedaban embarazadas. Obviamente este violador chileno nunca iba pues dejando su nombre ni su apellido. Simplemente violaba y seguía su camino, ¿no? Y cuando quedaban embarazadas, cuando ya nacía el niño, el registrador, el que registraba la partida, le preguntaba, ¿quién nació? ¿Quién es el papá? Obviamente la mamá no sabía. Entonces la mamá decía, bueno, pues como no sabía, simplemente daba calificaciones. Por ejemplo, era chileno, era un chileno. Ah, muy bien, apellido chileno. El apellido chileno que existe en nuestro país es gracias a ellos. O decían era de Chile, apellido Chile, apellido chileno, son soldados que dejaron bueno, producto de eso, ¿no? Chile, chileno. Otros decían rojo, el apellido rojo también, vestido de rojo. El apellido rojo también es de origen, en este caso, producto de eso, ¿no? Entonces, tengamos un poco como referencia a ello. Entonces, en función a eso, recuerden que fracasamos la guerra, la última batalla de Miraflores, y Lima sucumbió, lamentablemente sucumbió, igual Lima fue destruido, fue incendiado, hicieron todo, ¿no? Todo lo que quisieron. Es más, eso creo que explicamos la clase pasada, porque a Ricardo Palma se le llamaba el bibliotecario mendigo, ¿no? Bien. Ahora, entonces nosotros los peruanos, los campesinos, los indígenas, los obreros no estaban preparados militarmente, y eso fue una de las causas de nuestro fracaso en la guerra con Chile. Y otro, nuestro espíritu de servidumbre, es que los peruanos siempre somos muy, muy gentiles. ¿Recuerdan cuando Grau hundió barcos chilenos y los chilenos estaban náufragos? Grau los salvó, los rescataba a los náufragos chilenos. Pero cuando pasó al revés, cuando los náufragos eran los peruanos, los chilenos los fusilaban. Los fusilaban. Siempre el peruano ha tenido esa característica de ser muy, muy bueno, ¿no? Muy gentil. Bien, eso como referencia, chicos. A ver, antes de pasar a Colonia Mato de Turner, vamos a escuchar un audio de esta partecita, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir para ver esta parte. A ver, un momentito, por favor. Voy a cargar esto.
Discurso en el... Bien, voy a presentar, chicos. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin.
donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos. Pequeño resumen de esta parte, en este caso, de la obra de González Prada. A ver, un poco comentamos el tema que les planteamos al inicio de la clase. La frase, los jóvenes a la tumba, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿se puede acuñar en la actualidad o ya pasó de moda? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se puede usar toda esa frase en la actualidad? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Se puede usar o ya es desfasado esa idea? Ya pasó de moda. María dice, ya pasó de moda. Ya, muy bien. Diana, ¿qué dices, Dianita? A ver. Yo creo que todavía sí se puede utilizar esa frase. Hay muchos jóvenes que realmente hacen otras cosas que no deben y pues deben incentivar a hacer cosas mejores, ¿no? Correcto. Muy bien, gracias. Bien, chicos. Esta frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, tiene una connotación. ¿Y cuál es la connotación? González Prada no nos quiere decir literalmente que los viejos se vayan al cementerio y van muertos. Lo que nos quiere decir es que los viejos se pongan a un costadito y que los jóvenes vayan a hacer la obra. Porque estos viejos ya tuvieron su oportunidad de hacer algo por nuestro país y no lo supieron hacer. Así que se pongan a un ladito y que los jóvenes vayan a la obra. Y esta frase seguramente se puede acuñar a la actualidad, claro que sí. ¿Y por qué, profesor? Ojo, yo no, por lo común quiero ser una persona política. En nuestro país, en la actualidad, por ejemplo, en el Congreso. Ustedes saben, el Congreso, el Perú en el año 2018 votó contra la bicameralidad, ¿no? O sea, que haya con la sala de diputados y senadores. Se votó contra eso. ¿Por qué? Porque por eso es un gasto inútil para nuestro país. Si ahora nos están gastando lo que gastan, imagínense que no recuerdo que se van a llegar a 200 entre diputados y senadores. Y estos congresistas, pues lamentablemente han aprobado que en el año 2026 va a haber, pues, para votar para diputados y para senadores. Y de acuerdo a la Constitución política, los congresistas no pueden reelegirse. Pero han hecho ya la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Como ahora son congresistas, estos congresistas actuales quieren ser senadores en el 2026. Ahora, la pregunta. Estos políticos que tenemos, congresistas, candidatos a la presidencia, etcétera, 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 ¿ustedes creen que son los más preparados en nuestro país? ¿Ustedes creen que en el Perú no hay más personas que ellos? ¿Por qué se quieren quedar en el poder? ¿Por qué quieren entronizarse en el poder? Obviamente ya saben. Que se llenan los bolsillos fácilmente. Así es. Por la corrupción. La corrupción, ellos no van a servir. ¿Ustedes creen que si fueran a servir así sin ganar ni un céntimo irían? No. Les aseguro que no. Lamentablemente, chicos jóvenes, tenemos que ver esa parte. Hay personas que quieren ser presidentes, quieren ser congresistas, etcétera, 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 etcétera. Y como si en el Perú no hubiera jóvenes que quieren cambiar nuestra política, que quieren cambiar quizás nuestro Congreso, la presidencia, etcétera. Y seguimos siempre viendo las mismas caras de siempre, Y que no han hecho nada por nuestro país. Nada. Ahí dando más la vuelta, ahí está que otra vez el chino, está que otra vez el lanzamiento. Por ejemplo, el chino, ¿no?
Por ejemplo, el chino. No soy antifujimorista, pero fíjense ahí, que no hay otra persona, otra dama, otro caballero que esté preparado para conducir de la mejor manera nuestro país. Pero es que Y por todo el Congreso, dime, todo lo es pura corrupción. Todo el Perú se mueve con corrupción, profesor. así es, chicos. Eso lo que ustedes dicen es muy cierto. Y González Prada decía eso. En el Perú donde se pone el dedo sale pus. Y cuando decimos eso es pues que existe corrupción. Y la corrupción es contagiosa. La podredumbre es una manzana podrida, contagia a otras manzanitas. Una papa podrida contagia a otras papas. Es como decir un policía, yo soy policía de bien, no voy a cobrar coima, pero el otro le contagia, también cobra coima. Así es. Así es, chicos. Esa parte, lo que nos toca, ustedes son jóvenes, y al menos yo tengo fe en los jóvenes peruanos, en los niños peruanos. ¿Cuándo vamos a acabar con el tema de la corrupción, de entrar a la política solamente para usufructuar los bienes del Estado? ¿Cuándo? Ustedes jóvenes, cuando los niños quizás en casa, en la familia, cambiemos nuestra forma de ver. Como le digo, pero lamentablemente esto es contagioso. Eso es contagioso. Ejemplo, quiero ser policía. Hay buenos policías, sí, hay muy buenos policías, pero también hay algunos policías que lamentablemente hacen lo indebido. Igual, hay profesores buenos, pero hay profesores también en los colegios que hacen lo indebido. Es igual acá en Talara, profesores de acá, los policías trabajan con los rateros, no hacen nada. Así es. Pasa. Agarran a uno, al ratito lo sueltan, que sueltan plata y sigue lo mismo, robando, otra vez caen, así andan. Ese es nuestro problema, chicos. Ese es nuestro problema que tenemos. Entonces lo que nos toca ahí es cambiar. Ustedes tienen que cambiar, al menos apuesten por ustedes, que es la esencia de nuestro país. Y ojalá pues algún día podamos levantar la cabeza, ¿no? Como Algún dice día. usted, profesor, tenemos que cambiar la mente. Así es, la mente, no lo sé, ¿qué será, no? Será nuestra idiosincrasia. Fíjense, Japón 1945, 1945 fue destruido por 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Es más, pagó impuestos, o sea, Japón quedó hecho añico. Pero a Japón, ni ha cumplido 100 años, Japón es la tercera potencia del mundo. Perú ha logrado su independencia hace más de 200 años. Y fíjense dónde estamos aletargados, ¿no? Y eso lamentablemente pues pende mucho de nuestros gobernantes, y estos gobernantes lamentablemente tienen uñas muy largas, y ojalá algún día calme esto, ¿no? Y seguramente se necesita pues mano dura contra los corruptos. Bien, chicos, vamos con nuestro tema. Vamos a hablar ahora de Clorinda Mato de Turner. Esta señora da otro enfoque al realismo. González Prada da su enfoque sobre todo por qué fue el declive o el debacle de la guerra con Chile, pero Clorinda Mato de Turner ya coge otro tema. ¿Y cuál es el tema que coge Clorinda Mato de Turner? Es el tema del abuso que cometían las autoridades en contra de la población indígena. ¿Sí? Y hay una obra de Clorinda Mato de Turner que se llama Ave sin nido, y para ganar tiempo vamos a hablar de esta obra, ¿ya? Ave sin nido prácticamente es una obra que refleja nuestras provincias del siglo XIX. No sé si habrá sido también parte del siglo XX, o no sé si seguirá siendo en la actualidad. Pero sí fue una verdad en el siglo XIX. En esta historia, que esta es una novela, vamos a encontrar a 2 jóvenes. Por un lado, Margarita, una muchachita, y por otro lado, Manuel. Estos muchachos son enamorados, son chicos de origen indígena, o sea, del campo, en este caso de la ciudad de Quillac, ¿no? En Quillac. Ahora, ¿qué pasa con Margarita? Margarita, su papá era un campesino, Juan Yupanqui.
y su madre, una indígena también, campesina, Marcelina, y fruto de ese amor de campesinos tuvieron, pues, bueno, entre comillas, a Margarita. Pero ahí pasó algo, ¿no? Pasó algo en este punto de que su papá y su mamá de Margarita, en una reyerta que organizaron las autoridades como el gobernador, el párroco del pueblo, van a hacer una revuelta y van a matar a su papá, Juan Yupanqui. Y tiempo después, poco después, muere su mamá de Margarita. Así que Margarita queda huérfana de papá y mamá. Y lo va a dar de cuidado, su mamá de Margarita se lo va a entregar a Lucía y a Fernando, que son los padrinos de Margarita. Es la historia de Margarita. Ahora, Manuel era hijo de una terrateniente, ¿sí? Y su madre se casó en este caso, con el gobernador de Quillac, que se llamaba Sebastián Pancorbo. Pero la mamá de Manuel tuvo una relación, digamos así, entre comillas, con un cura, con un sacerdote. Ese cura se llamaba don Pedro Miranda y Claro. Es decir, este cura había abusado de esta señora, de la mamá de Manuel, y fruto de ese abuso había nacido Manuel. Manuel ya de joven se fue a Lima a estudiar Derecho y cuando regresa aquí ya que encuentra ya a Margarita hecha una señorita y se enamoran los dos. Bien, ambos estaban enamorados, pero pasa algo. ¿Qué es lo que pasa, profe? Dirán ustedes. Margarita, la mamá de Margarita, antes de morirse, le va a confesar a doña Lucía que el verdadero papá de Margarita no era Juan Yupanqui, sino el verdadero papá de Margarita era el cura Pedro Miranda Claro. ¿Y cómo así? Dirán ustedes, profe, ¿qué pasa con ese cura? Es que este cura, por ejemplo, había abusado de la mamá de Margarita cuando fue a confesarse. Su mamá de Margarita fue a confesarse en la iglesia y este cura sádico, aprovechando la ingenuidad de la señora, lo abusó y fruto de ese abuso quedó embarazada. Pero nunca le confesó la verdad a su esposo. Se lo ocultó. Y antes de morirse, pues lo va a confesar a Lucía y a Fernando de que el verdadero papá de Margarita era el cura. Entonces, Manuel y Margarita no pueden casarse. Un día antes de su boda le van a decir la verdad que no pueden casarse porque ambos son hermanos. Ambos son hijos de un papá. Y ese papá era un cura llamado Pedro Miranda Claro. ¿Sí, chicos? A ver, lo vamos a ver a manera de resumen esa partecita, un poco para que ustedes mismos lo puedan entender. A ver, vamos acá ya. Un ratito, por favor. Un momentito. Bien. A ver, voy a cortar esto para ganar tiempo. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual
el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillat son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un nuevo elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una sonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo, otra vez ajenas al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de los novelistas, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora súbitamente de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exigen el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje silencioso y uno de los instigadores de la sonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está de todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades. Los gobernados, Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillat, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la sonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de la explotación. El indio Champú va a la cárcel. Se apropian de su ganado. Su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes, que eran los más culpables, con el propósito cristiano de lograr persuadir de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan, con la llegada a Quillat de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador,
gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda. Y claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. El mensaje de la obra. Muy bien, chicos, no ganó la hora, pero antes de irnos, por favor, quiero, para tener en cuenta su participación, esta partecita, ¿ya? Me van ayudando, los que saben, van levantando la manito. Necesito poner sus notitas de lo que están en clases. A ver, vamos acá. Bien, chicos, vamos acá. Pregunta dice, relacione cada obra con su autor. Mercedes Cabello, bueno, quizás no se acuerden, pero sí se recuerden de González Prada, ¿no? ¿Cuál es la obra de González Prada? ¿Cuál es la obra de Clorina Mato de Turner? En función a eso, ¿cuál sería el orden de las respuestas? Los que saben van levantando la manito para ir avanzando. Ahí solamente trabajamos con alternativas, la A, la B, la C, la D. La C. A ver, María, tu respuesta, hija. La C. La C dice. Yasmín. La B. A ver, un ratito voy a tomar nota ya. Juliana Ruiz Peso, ¿no? Ruiz, estás acá. Yasmín ¿Gamero es tu apellido? Sí, Gamero de la Flor. A ver, un ratito, hija. Gamero de la Flor. Yasmín. Yasmín, tu respuesta me decías la B, ¿no? La B, sí. Ya. Mercy Otero, tu respuesta, Mercy. La B, profe. La B. Yomara. La C, profesor. Ya taco, ya, muy bien. Diana Elizabeth Menéndez. Página 3, Manuel González Prada. Ajá, la B. Ya. ¿Tú eres Menéndez? ¿Otro apellido Menéndez? Menéndez Calderón. Diana, ¿no? Muy bien. Angélica Valverde Muñoz, tu respuesta, Angélica. Angélica. La B, profesor. Ya. Mónica Robles, tu respuesta, Mónica. Profesor, no veo nada. No sé qué están viendo. Mueve con tu no dedito. Se me ve la pantalla, se me ha ido creo que el internet porque no veo nada. Pues sabe, vamos a hacer, Mónica, sales de la clase, hija, nuevamente ingresa, por favor. Rapidito nomás. Gracias. Milady, tu respuesta. La B, profesor. Vamos a ver. Ojo, acá la respuesta sería... Alternativa B de todas, profesor. B. D. La respuesta es la B, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque, fíjense, la B, acá iría B, ¿no? B. Páginas libres. Clorina Mato de Turner con A de signido. Ahí sería la D. Mercedes Cabello con la A. Y Abelardo Camargo con acá. Así iría, ¿no? Entonces la respuesta ahí es la B. Muy bien, chicos. Pregunta. Hecho histórico que acontece o antecede al realismo peruano. Combate 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con Chile o guerra con España. A ver, Yasmín. La E, profesor. Yasmín, la E. Ya. Milady. Angélica. La E, profesor. Valverde Muñoz, ¿no? Sí. María. Es la E, profesor.
Muy bien. María, ¿tu respuesta? La E, profesor. Gracias. Yomara. La E, profesor. Muy bien, respuesta es la A, acá está sencillo, ¿no? Pan comido. Y la última pregunta para irnos. ¿En dónde nace Clorina Mato de Turner? Juliaca, Puno, Cusco, Ancash, Trujillo. ¿Alguien tiene idea? Cusco, profesor. Ajá, Sí. nació en Cusco. ¿Sí? En Cusco. Cusco, profesor, Cusco. Es cusqueño, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, chicos, nos ganó la hora. Tienen otro curso. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos la próxima clase en otra sesión más. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Gracias, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. profesor. Gracias, nos vemos. Hasta Felicidades. luego, profesor. Nos vemos. Felicidades. Hasta la próxima. En mi pie, Hasta luego, profesor. en todo mi cuerpo tengo cicatrices.